Ahora nos encontramos con un segundo ejemplo que tiene que ver también con lo que habíamos visto en el video y las definiciones de las variables de cinemática, que dice lo siguiente: un avión se mueve en línea recta donde es capaz de cambiar su velocidad de 36 km hora a 720 km hora en un intervalo de 1 minuto y medio. ¿Cuál es el valor de su aceleración? Ya nos están pidiendo aceleración ya. Entonces, como siempre le he dicho en algunos desarrollos anteriores, primero uno tiene que colocar los datos para verificar cuáles son las posibilidades que tengo para desarrollar este ejercicio. Primero me dicen que es línea recta, por lo tanto es un MR, y si nos están pidiendo aceleración, estamos hablando de un MRUA. ¿Ya? Entonces hay una aceleración. Por lo menos en ese periodo de tiempo vamos a tener un valor de aceleración. Cambiar su velocidad de tanto a tanto. Al decir de una velocidad a otra velocidad, inmediatamente ese 36 km hora se transforma en la velocidad inicial. De a, el que es a o hasta, se transforma en lo que es la velocidad final. Por lo tanto, dato inicial de velocidad igual 36 kilómetros hora. Dato final de la velocidad 720 kilómetros hora. Como las unidades están cambiadas, porque resulta que nosotros trabajamos en metro y segundo, tenemos que pasarlo a unidades de sistema internacional. Y hay un truco que también lo he repetido en ocasiones anteriores, que cuando yo quiero pasar la velocidad de kilómetro hora a metro por segundo en forma inmediata, tengo que dividir en 3,6. Y eso lo expliqué en algún momento, ya que 1000 metros son 1 kilómetro y 3600 segundos es 1 hora. Dividir es lo contrario a multiplicar, por lo tanto si esto yo lo doy vuelta, al final estoy dividiendo 3600 en 1000, para no hacerlo tan engorroso parte por parte. Entonces, apréndanse de kilómetro hora a metro segundo, inmediatamente uno tiene que dividir en 3,6. Entonces, el 36, si lo divido en el 3,6, no es necesario usar calculadora, me queda que la velocidad inicial va a ser igual 36 dividido en 3,6 a 10 metros segundos. Y los 720 dividido en 3,6 tampoco es difícil, pero igual vamos a ocupar la calculadora por si acaso porque cabe perfecto ahí en el 720. 720 dividido en 3,6 nos da 200 metros segundos. O sea, ya tenemos el dato de velocidad inicial y el dato de velocidad final. Nos dicen que el intervalo de tiempo es de 1 minuto y medio. Entonces lo que nos están diciendo es que el delta t o el triángulo t es igual a 1,5 minutos, que es lo que equivale a 1 minuto y medio. Eso, recuerden que para pasar de minuto a segundo hay que multiplicarlo por 60. Y eso nos da 1 minuto y medio, que el delta t va a ser igual a 90 segundos. Eso es 1 minuto y medio o 1,5 por 60. Ya tenemos los datos y con las unidades que corresponden. Esos son los primeros pasos. Primer paso, los datos. Segundo paso, unidades. Ahora el tercer paso es justamente tratar de ver qué fórmula me sirve para la pregunta. La pregunta es directa. ¿Cuál es el valor de su aceleración? Entonces tenemos que recordar que la ecuación o fórmula de aceleración nos indica que, como es un cambio de velocidad, es delta v dividido en delta t. Delta t ya lo tengo, está acá. Y delta v
o triángulo B, recuerden que significa velocidad final menos velocidad inicial. Y el triángulo T lo puedo dejar ahí porque ya tengo ese dato. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a utilizar para poder resolver mi ejercicio. Aceleración, entonces, nos va a quedar velocidad final menos inicial. Final son 200, inicial son 10. Recuerden que esto está en metros segundo. Ambas tienen la misma unidad, son las dos velocidades, por lo tanto se puede restar y se mantiene una unidad de medida y se divide por los 90 segundos. $200 menos 10 son 190 y está partido en 90. Ahí elimino los ceros y es lo mismo que decir 19 en 9. Y ojo, esos segundos no se eliminan, porque ese segundo, con ese segundo, si por propiedad de la fracción, si yo hago la regla de la oreja, lo que está dentro con lo que está dentro y lo de afuera con lo de afuera sería aquí un partido en 1. Entonces al final yo no podría eliminar el segundo con el segundo porque me quedaría a metro y la aceleración no se mide en metros. Y por propiedad de regla de la oreja o fracción, el segundo con el segundo lo tengo que multiplicar. Por eso la unidad de medida de la aceleración es metro segundo cuadrado. Para que no se vayan a confundir, por favor, con eso y la unidad de medida. Y nos quedaría entonces la división de 19 en 9. 19 dividido en 9. Y eso es 2,1 periódico. Por lo tanto, podemos colocar que nuestra aceleración final va a ser igual a 2,1 periódico metros segundo cuadrado. O sea, cada segundo que transcurre, la velocidad del avión aumenta en 2,1 metros segundos. Finalmente nos encontramos con el ejemplo 3, que es otro caso y que también hay que tener ojo con las variables con que estamos trabajando. El ejemplo es el siguiente. Nos dicen que Felipe se encuentra en una carrera de bicicleta donde mantiene una aceleración de 4 metros segundo cuadrado durante 5 segundos. Si su velocidad inicial fue de 3 metros segundos, ¿cuál es el valor de su velocidad final en este intervalo de tiempo? Como es una carrera, lo más probable es que esta aceleración no fue adquirida con una velocidad cero, por eso nos dan una velocidad inicial. En movimiento, Felipe es capaz de mantener esa aceleración durante ese tiempo, que no es menor, porque es una aceleración, no es una velocidad. Y durante 5 segundos, empezando con 3 metros segundos, la pregunta es ¿cuál es el valor de su velocidad final si es que mantiene esa aceleración en ese tiempo? Bien, entonces, nuevamente, escribimos los datos y vamos colocando letras y caracterizando las variables físicas para que sea más fácil utilizar la fórmula o la ecuación que vamos a aplicar. Entonces, vamos por partes. Tiene una aceleración. Entonces la letra A con una flechita es igual a 4 metros segundo cuadrado. Durante 5 segundos. Cuando nos digan durante o nos digan un intervalo, inmediatamente se están refiriendo al triángulo T. 5 segundos. Su velocidad inicial. Velocidad inicial igual 3 metros segundos. ¿Cuál es el valor de su velocidad final? Entonces, la incógnita es BF. Y viendo los valores que están ahí con los datos que estamos escribiendo, al parecer no hay que hacer ningún cambio de unidad porque ya están todos en metros y segundos, que son lo importante. Entonces nos vamos a la fórmula. La fórmula de aceleración nos indica que la velocidad final menos la velocidad inicial se divide en el intervalo de tiempo. Esa es la fórmula de aceleración
en donde nuestra incógnita está acá. Nosotros tenemos que ser capaces de siempre, al tener una ecuación, estamos en segundo medio, por eso es importante que recuerden eso, de poder despejar cualquier variable en una ecuación simple. Simple significa que tiene las propiedades básicas matemáticas: multiplicar, dividir, sumar, restar. Entonces esta es nuestra variable que tenemos que dejar sola. El delta t está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando a la. Eso significa que nos quedaría delta t por a va a ser igual a nuestra incógnita, velocidad final menos velocidad inicial. Y lo que nos está molestando es el menos bi, por lo tanto si está restando esto va a pasar sumando al otro lado o en forma positiva. Eso quiere decir que delta t por a, que es una expresión aparte, se le suma la velocidad inicial y eso nos va a dar la velocidad final. Entonces, a partir de la definición y ecuación principal de aceleración, nosotros podemos llegar hasta acá. Esa es la idea de esta unidad y de estos ejercicios, que ustedes sean capaces de, a partir de una definición, de una fórmula principal, llegar a cualquier otra fórmula que no es aprenderse de memoria, sino que es despejar y aplicar las propiedades matemáticas que ustedes ya saben de ecuación de despeje de ecuaciones, ¿ya? Entonces nos pueden preguntar en un ejercicio la velocidad inicial y habría que pasar al otro lado y dejar la velocidad inicial sola. O nos podrían preguntar el intervalo. Entonces pasa el intervalo multiplicando y el a dividiendo. Nos pueden preguntar cualquiera de estas variables que están acá. En este ejemplo nos preguntan velocidad final, por eso tuvimos que llegar a esa expresión. Entonces, esa expresión, si nosotros ahora ya lo reemplazamos con los valores que tengo acá, nos quedaría delta t son 5 segundos. Entonces, 5 segundos, dice, se multiplica por la aceleración, que es 4 metros segundo cuadrado. 4 metros segundo cuadrado. Eso es una sola expresión. Y se le suma la velocidad inicial, que son 3 metros segundos. Y eso me debería dar la velocidad final. Entonces, al fin y al cabo, lo que hago es despejar la variable que me están preguntando y luego reemplazarlo en los valores que ya sé que están en las unidades que corresponden. Fíjense que ahora sí los segundos están en distintas posiciones y no se tienen que multiplicar, sino que se tienen que simplificar. Entonces, si tengo segundo cuadrado, se me va a hacer cuadrado con ese segundo. Y me quedaría solamente metro segundo, que corresponde a la unidad de velocidad. Bien, entonces tenemos que 5 por 4 es 20. 20 metros segundos más 3 metros segundos. Eso es velocidad final. 20 más 3, 23, por lo tanto resultado final, 23 metros segundos sería la velocidad final de Felipe en ese intervalo de tiempo, en 5 segundos, si es que logra mantener esa aceleración constante. Entonces, ese es nuestro dato, nuestro cálculo de velocidad final. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal